Zoom a la noticia. Es indudable que esa posición es exactamente lo que está pasando en este momento en Bolivia. Ahora, suma la noticia también, debate con Claudia Benavente, directora del diario La Razón. Claudia, bienvenida. Gracias, Hassan, por esta invitación. Quiero enviar un saludo a toda América Latina. Es un placer, de verdad, estar en tu programa. Claudia, ¿qué representa en este momento lo que muchos están planteando? Y es que el presidente Evo Morales sencillamente no solamente resultó víctima de su propio invento, sino que se está lavando las manos. No sé si lo podemos reducir a víctima de su propio invento, pero sí podemos decir en pocos segundos que lo que se está viviendo en Bolivia sin duda es una crisis preocupante, una crisis que tiene que ver con el gobierno, pero también tiene que ver con el país, tiene que ver con esta construcción de una carretera que atraviesa el parque, que ha generado tensión con pueblos indígenas, con otros sectores como colonizadores en la misma región, y que ha ido arrastrando adhesiones de otros sectores que tienen que ver con población civil, con ONG, con sectores medioambientalistas, con sectores políticos, sectores de la oposición, sectores también que en su momento fueron del gobierno y que hoy son críticos. Hay un abanico importante de críticas y sin duda el error de este gobierno de estos últimos días de haber intervenido violentamente una marcha que no ha hecho sino generar más sectores de adhesión en este pedido. Entonces la tensión es sin duda preocupante, claro, pero creo que vamos muy rápido si decimos que se va a tumbar al presidente. Todavía no estamos ahí. Mauricio, bienvenido. Gracias, Hassan. ¿Cómo lo percibe usted? Porque indudablemente las críticas han llegado también frente a la demora del presidente Evo Morales de haber tomado una decisión que muchos consideraban la pudo haber tomado antes, suspender la construcción de la carretera. Y también dentro de ese marco de pedir disculpas. Muchos no veían al presidente Evo Morales tan lento en su discurso, tan confuso también, y muchos dicen le faltó fue llorar prácticamente. ¿Usted cómo lo percibe? Pues depende de cómo uno lo vea. Yo no asumo que él haya interpretado con lentitud, creo que lo asume con una actitud conciliadora y creo que es coherente un poco con el proyecto de reforma política que se ha planteado desde el inicio de la presidencia de Morales. A mí me parece que se está como sobredimensionando la crisis, con esto no quiere decir que no sea importante, pero hay que recordar que Evo Morales refundó el Estado boliviano. Si usted compara Constitución del 67 con la Constitución de Evo Morales, se da cuenta que hay todo un revolcón. No es la primera vez que Evo Morales se enfrenta a una crisis, acuérdense que ya pasó por un referendo revocatorio. Por eso creo que es una conclusión apresurada decir, o más bien poner en tela de juicio, la misma existencia del gobierno de Evo Morales. Ya vamos a mirarlo en el contexto si se está acabando el romance o no con las centrales obreras. Mire, hoy el presidente Evo Morales afirmó que gran parte del descontento radica en que él es indígena. Pero el único pecado que tiene Evo Morales, que es un campesino, dirigente indígena, es presidente. Eso no soportan algunas personas y algunos de nuestros hermanos son instrumentos de esa clase de personas que no aguantan que un campesino pueda ser presidente o un hermano aymara podría ser canciller del Estado plurinacional. José Ángel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Usted comparte lo que dice el presidente Morales? Porque usar la carta indígena cuando los que están protestando son indígenas, ¿realmente funciona? Hombre, escuchado así fuera de contexto lo que está diciendo Evo Morales, sí es cierto que su condición de indígena también le pone en contra de la clase dirigente tradicional en Bolivia. Dicho esto, lo que sí es verdad es que no ha sido muy inteligente en manejar esta cuestión, pero tampoco será la última en el que le pase este tipo de cuestiones, ¿no? Está probando su propia medicina y una cosa es estar en la oposición, otra cosa es estar en el gobierno. Una vez que llegas al gobierno, pues tienes que tomar decisiones en cuanto a infraestructuras viales, en un país en el que no hay casi infraestructuras viales, no hay una carretera que vaya desde La Paz a Asunción, por ejemplo, que pueda referir. Pero aquí la connotación también es es atravesar un continente, poner el Atlántico y el Pacífico en función misma también de lo que es el comercio suramericano. Claro, es que es imperioso para Bolivia ese tipo de infraestructura. La infraestructura vial es con la que un país sale del marasmo en el que está, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Pero como digo, está probando su propia medicina, le pasará más veces este tipo de cuestiones, porque una cosa es estar en la oposición, como he dicho antes, otra en el gobierno, pero yo diría que hay que tener un poco de cinismo, diría alguno, para no asumir la culpa como responsable final. ¿Usted cree que se está lavando las manos? Yo creo, evidentemente, que se está lavando las manos y de manera un tanto burda, ¿no? Mire, Mauricio, entre modestia y burda. No, yo creo que está asumiendo todo lo contrario, creo que está asumiendo la responsabilidad política. Le hago otro paralelo, Cuando hubo la crisis, ni pidió disculpas,
salió, está exiliado en Estados Unidos y no le ha puesto la cara al Estado boliviano por lo que ocurrió durante su mandato en términos de represión. Evo Morales por lo menos tiene el coraje político de decir, nos equivocamos, en esa y eso se llama responsabilidad política. Gana Morales. Evidentemente en esa comparación gana Morales. Patricia, aquí ha dicho José Ángel 2 veces que está recibiendo el presidente Evo Morales de su propia medicina. Y eso es lo que muchos realmente plantean y lo ven como irónico. Un hombre que como sindicalista tumbó realmente a 2 presidentes a punta de esta misma dosis y ahora es él quien la recibe. Ahora, la pregunta es si le quedaba otro camino distinto a pedir disculpas. ¿Tenía que hacerlo? Definitivamente tenía que pedir disculpas porque vimos todos en las imágenes de los abusos, de la represión, con personas realmente indefensas, con madres, con mujeres embarazadas, con niños. Hassan, todavía aparentemente hay, según dijo el defensor del pueblo, hay 300 personas todavía desaparecidas. Entonces, yo creo que todavía esto no ha terminado, que la Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos va a hacer su investigación, que el gobierno no le queda otra, no tiene otra salida que ayudar y tratar de resolver este problema e investigar y llegar a una negociación. Los indígenas hasta ahora obviamente han dicho y siguen en eso muy determinados a no negociar si no cambia el gabinete, pero yo creo que este tipo de decisiones, si a lo mejor no la tomó el presidente Evo Morales directamente, que es difícil de creer que no se iba a enterar o no iba a saber de lo que estaban haciendo el director de la policía o los militares en este caso. Se habla también del vicepresidente García Linera, que es muy allegado y es el intelectual del gobierno de Evo Morales. ¿Dónde está? ¿Por qué no da la cara? Mire, suma la noticia también de NTN 24, debatiendo sobre esta crisis política en Bolivia, hace contacto también con Rolando Villena, quien es el defensor del pueblo de Bolivia. Señor Rolando, bienvenido, es un placer que nos acompañe en Zoom. Muy buenas noches, un placer. Defensor Villena, ¿cree usted justamente que el gobierno del presidente Morales ha manejado bien esta crisis? Yo creo que no ha estado adecuadamente asesorado. Me parece que en principio no se reconoció la importancia que ellos, desde un inicio, estamos hablando ya del 15 de agosto, en una marcha que nosotros la hemos considerado siempre una marcha de carácter reivindicativo. Claro, el hecho es que no se ha manejado, eso es para ser más claros. Tal vez también porque estaba muy seguro de lo que iba a concretarse en términos de lo que para el gobierno significa lograr que esto en términos de la integración carretera de 2 departamentos importantes como son Cochabamba y el Beni, más allá de lo que en la concepción del gobierno podría ser de interés solamente de pueblos indígenas, sea también de interés nacional. Pero es una lectura que no se ha hecho desde la realidad y la problemática aspiraciones de los pueblos indígenas, sino desde la otra realidad que es la macro, y este es un tema que precisamente por ese enfoque que le dio el gobierno no ha sabido manejar adecuadamente esta situación. Señor defensor Villena, permítame darle la oportunidad también a Claudia Benavente, que nos acompaña, para que pueda opinar sobre las declaraciones que usted está dando. Claudia, ¿qué opina usted de lo que dice el señor defensor del pueblo de Bolivia? Hassan, sin duda la marcha ha sido pacífica, sin duda estamos hablando de excesos de la policía que han tocado sensibilidades de grandes sectores de la población, sobre todo por la manera como han sufrido mujeres y niños que han sido separados. No coincido con esa cifra de 300 desaparecidos. Acá se especuló mucho y quiero poner sobre la mesa también la responsabilidad que tenemos en medios de comunicación, y te lo digo como directora de un medio de comunicación, intentando ser crítica también. Acá a raíz de estos hechos, se ha especulado y se han dado cifras que no han sido confirmadas. Se habló de muertos, se habló de un bebé de 3 meses que había muerto durante la intervención. Nada se confirmó hasta el momento, no se ha registrado ni un muerto. Niños están todos encontrando a sus familias y a sus madres, y creo que tiene que haber un trabajo responsable y siempre verificando los datos de parte de nosotros los
los medios de comunicación. Estos hechos han vuelto a despertar una tensión entre el presidente y algunos medios. Hoy, Claro. en su último mensaje, el presidente sin duda hablaba de la indignación que sintió de la población, de gran parte de la población. Ha nuevamente pedido disculpas, ha pedido perdón, como ustedes bien dicen, ha reiterado que no ha instruido esta intervención, pero ha hablado también de una alta dramatización de los medios de comunicación, y esto vuelve a poner en crisis, Por supuesto. digamos, que el núcleo del poder y los medios. Zoom a la noticia.